Anel Vázquez. Ella es expresidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Anel, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Anel, hemos dado cuenta a nuestra audiencia desde ayer que nos enteramos de la designación del nuevo integrante del Comité de Participación Social y hemos expuesto aquí algunas de las observaciones que se han notado en este proceso. Entre otras, que este nuevo integrante no fue precisamente el mejor evaluado o calificado. Cuéntenos, por favor, desde su punto de vista y desde el punto de vista de varios de estos integrantes que ya se están manifestando, ¿qué opina, qué piensa de la forma en que se seleccionó a este nuevo integrante? Mira, para empezar, déjame contextualizar un poco y mostrar cuál es la importancia al auditorio de este tema. Mira, la comisión de selección básicamente se creó precisamente como muchas de las instituciones de nuestro país, como un monumento a la desconfianza. Se buscaba combatir o controlar, como se quiera decir, la corrupción. Se creó un sistema y dentro de este sistema, digamos, nacional y luego estatal y en algunos casos municipales anticorrupción, se buscaba, por un lado, que todas las instituciones que ya combatían la corrupción, digamos, antes de la existencia del sistema, como era la auditoría, la contraloría, en fin, todas estas instituciones se sentaran en una mesa y pudieran, digamos, diseñar estrategias en conjunto para que ya digamos, la estrategia de la anticorrupción no estuviera fragmentada, que era una de las causas que se decían que por eso no podíamos combatir eficazmente la corrupción, que cada quien iba por su lado. Pero otro de los elementos fundamentales que digamos, integró en estas reformas anticorrupción fue la existencia de un comité de participación ciudadana, en Jalisco Comité de Participación Social, que buscaba la integración de la sociedad en la lucha contra la corrupción en este sistema. Ahora, por supuesto que el CPS tiene muchas atribuciones, pero quiero hablar de una en especial que tiene que ver precisamente con el problema que hoy nos ocupa, que es el de ser contrapeso. El Comité de Participación Social tendría que ser vigilante, observador, dar seguimiento a todas estas instituciones para saber si efectivamente se está o no combatiendo la corrupción, ser la voz ciudadana. Finalmente es esto, ser un contrapoder tanto dentro del sistema estatal anticorrupción como fuera, que fue lo que ha estado haciendo el Comité de Participación Social en Jalisco en los últimos años, por ejemplo, en la lucha que ha dado a favor de las designaciones públicas y por lo tanto en contra de la lógica de cuotes y de cuotas. Y bueno, es tan importante esta función, esta misión del comité de ser contrapeso, que todas las organizaciones de la sociedad civil, las cúpulas empresariales, los universitarios, en fin, que participaron en la realización de esta ley, trataron de idear la mejor manera para garantizar la independencia y la autonomía de este órgano, por su importancia precisamente como contrapeso. Y se creó así la comisión de selección. Se dieron cuenta que por experiencia no se podía confiar mucho en el Congreso en estas designaciones porque precisamente ahí se llegaban las negociaciones, a esto de las cuotas y los cuotes. Entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si creamos una comisión de selección con 9 personas, con mucho prestigio social, de tal manera que no pongan en riesgo su nombre y que puedan nombrar a los integrantes, por supuesto, en una convocatoria abierta y que puedan privilegiar el mérito y la capacidad? Afortunadamente así fue como se hizo en Jalisco y los primeros 5 integrantes fueron, tú recordarás, nombrados precisamente por una comisión de manera bastante abierta, con concurso, con transparencia, con máxima publicidad, en fin. Y eso, por supuesto, ayudó a que el CPS y los integrantes tuvieran autonomía e independencia y por supuesto que cierta legitimidad de origen, digamos, ese es el ideal, y es un ideal que lamentablemente, y a mí de verdad me preocupa mucho, no se está cumpliendo en este proceso de selección. En ese sentido, preguntarle también ¿qué recursos quedan, porque ha sido ya elegido y ha sido nombrado, qué recursos quedan para garantizar
pues que las personas que lleguen a conformar este organismo realmente sean evaluadas y además cumplan con el perfil, con los requisitos de todos estos puntos que usted ya nos mencionó que son muy importantes. Yo creo que para este y para cualquier proceso de asignaciones, pues por supuesto que la vigilancia ciudadana es fundamental. Y esto que están haciendo las organizaciones de defender, porque además, fíjate que el Comité de Participación Social en realidad es de la sociedad, es de las organizaciones de la sociedad civil, de estas que estás viendo que están precisamente pronunciándose en contra del proceso. El CPS es de ellas y de ellos, porque participaron, digamos, activamente en la conformación de la ley estatal anticorrupción. De hecho, como sabrás, el CPS es el único que tiene, por ejemplo, una atribución que precisamente fue exigencia ciudadana en los procesos de designación pública. Ningún otro comité de participación ciudadana en el país lo tiene y se debe precisamente a la lucha de la sociedad civil. Entonces, es la sociedad civil organizada, son las universidades, son todas estas personas que precisamente lucharon para tener un CPS autónomo independiente que no van a permitir, o al menos van a levantar la voz cuando esto se ponga en riesgo. Y es lo que está sucediendo. Y lo que tendremos que pedirle a la comisión de selección, así como cualquier otra autoridad, es mínimo que rinda cuentas. Es decir, que explique su decisión. La comisión de selección tendría que salir, ya, si ya nombró y cree que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Por supuesto que muchos no estaríamos de acuerdo, pero bueno, finalmente ellos son los que tienen esta atribución. Bueno, que salgan y que expliquen, que nos digan por qué es esta la mejor opción, por qué tuvieron todos estos, digamos, contratiempos, si se les puede llamar amablemente así, por qué hubo dobles calificaciones, por qué es tan poco clara la información que suben en la página, por qué no transparentaron muchas cosas que ya años atrás habían transparentado, en fin, lo que yo exigiría mínimamente a la comisión, si no es que reconsidere, por supuesto respetuosamente su decisión, sí que rinda cuentas, es lo menos que tiene que hacer, voltear a la sociedad y decirnos por qué, cuál es la justificación por qué hayan nombrado a quien nombraron para ocupar este cargo. Y otra cosa también fundamental es entender que el Comité de Participación Social, su fortaleza, digamos, su poder, no radica, por supuesto radica en su independencia y autonomía, pero sobre todo, precisamente porque tiene autonomía e independencia, puede tener legitimidad y convocar a la sociedad en la lucha contra la corrupción. Entonces me parece que desde ahí pone en riesgo el trabajo del CPS porque, bueno, la sociedad desde que desconfía o ya no tiene legitimidad de este sistema, pues no va a poder ser integrado en la lucha contra la corrupción y pierde sentido el trabajo y la esencia del Comité de Participación Ciudadana, porque sí, efectivamente, como parece ser, está siendo capturada o al menos influenciada por el poder político. Lo hemos visto en muchos otros estados de la República donde eso pasó, donde primero la comisión de selección fue capturada por los ejecutivos o por los partidos y luego esa comisión, a su vez, capturó el Comité de Participación Ciudadana. Lo que sucedió es que los sistemas ahí murieron, los sistemas ahí no existen, los sistemas anticorrupción básicamente están muertos. Y en cambio, cuando vemos que un CPS es autónomo, es independiente y entonces integra a la sociedad y entonces es activo y hace su trabajo, los sistemas ahí son mucho más fuertes. Eso nos da un parámetro de la importancia de los comités de participación ciudadana y por lo tanto de su independencia y autonomía. Anel, muy, muy brevemente, porque tenemos que pasar a otra entrevista. ¿Quiere decir entonces usted que la comisión de selección falló aún conformada por estas personas que fueron seleccionadas específicamente para que obraran, digamos, de manera imparcial, transparente, abierta? Así es, y eso me da a mí en lo personal tristeza, digamos, lo lamento mucho y me preocupa porque era uno de las grandes, digamos, ventajas del sistema estatal en Jalisco con respecto a los demás sistemas. Era algo que se aplaudía, era algo que se admiraba en otros estados y me preocupa por lo que te decía, porque capturada la comisión, entonces capturado el sistema, el CPS y entonces el sistema debilitado. Esa es Claro. la importancia. Anel Vázquez, muchas gracias por su presencia esta noche.
Al contrario, muchas gracias a ti, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches. Gracias, buenas noches.